Mire usted, yo era un hijo de puta. O un hijo de putero. Mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, pues que esa mujer se cortó las penas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, ¿qué es? Buscar a otro delincuente. Y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionaba. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí, y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo lleva cuatro mangunguis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío, y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío.